Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a trabajar el método conocido como regula falsi o falsa posición, que es un método clásico para encontrar las soluciones a ecuaciones de una variable. En el video anterior vimos el método bisección y acá estamos haciendo la continuación de estos métodos clásicos. Vamos a ver las diferencias con el método disección y también obviamente qué similitudes tiene con este. Comencemos. Entonces, en el video anterior trabajamos lo que estamos viendo en pantalla, el método disección, se explicó cómo funcionaba, qué condiciones tiene, qué se hace cuando estamos hablando del error absoluto y gráficamente cómo funciona. En el método de la falsa posición, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con la misma función y vamos a mirar cómo es que este método se desarrolla. No perdamos el norte, siempre estamos intentando resolver ecuaciones de una variable de la forma f(x) igual a 0. Método de disección y este método buscan lo mismo. Cuando trabajamos métodos para buscar soluciones de ecuaciones de una variable, entonces tenemos que tener claras cuál es la condición del método. En bisección hay una condición, regula falsi tiene otro y otros tres métodos que también solucionan sistemas de ecuaciones de una variable tienen otras condiciones. Otra cosa que también hay que identificar cuando estamos hablando de métodos es cuál es la fórmula para encontrar. Generalmente, las soluciones que estamos haciendo se hacen con algo llamado iteraciones. Comenzamos a repetir un proceso hasta que lo deseemos. O si funciona hasta que queramos y si no funciona, pues el proceso debería parar en algún momento diciendo no funciona. Pero esa es como la fórmula. ¿Qué fórmula se utiliza en cada método es importante? Y finalmente, también cómo paramos. Criterio de parada. Esto lo vimos con el método de disección y ahora vamos a ver lo mismo con el método de regula falsi para ver en qué se parece y también en qué se diferencia al al primer método que vimos. Entonces el método de regula falsi, ¿en qué se parece? En este método también tenemos que escoger un intervalo en donde vamos a trabajar. Eso se llama un método cerrado. Bisección y regula falsi son métodos cerrados porque necesitan un intervalo para trabajar. Ahora, una vez tenemos el intervalo, tiene que haber una condición. Las imágenes de los extremos, llamémoslo el A y el B, las imágenes de los extremos tienen que cambiar de signo. Estos valores tienen que cambiar el signo. Y esta es la condición que también se necesita en el método de bisección. Tienen que cambiar de signo. Esa es nuestra condición. Las imágenes tienen que cambiar de signo, es decir, una vez tengamos una función, voy a poner acá continua, en el intervalo cerrado AB, necesitamos que las imágenes cambien de signo y eso se escribe así, que la multiplicación de esos valores sea negativa. Y estas son nuestras condiciones. El método de disección toma el punto de la mitad. El método de regula falsi lo que va a hacer es encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Esto es una recta, obviamente pues va a seguir, pero yo solo me voy a concentrar acá en el segmentico, pero debe ser claro que eso es una recta. Vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos y una vez encontremos esa ecuación, vamos a encontrar este punto y la cosa entonces debería decir así. Mi intervalo inicial lo voy a llamar A0, B0. Y el primero es este. La intersección con la recta debería ser C1. Muy similar al del método de disección porque también encuentra un puntico que es el punto de la mitad. De hecho acá voy a modificar un poco el intervalo porque pareciera que el punto de la mitad también es ese C1. Entonces cambiemos un poco el intervalo, pongamos este acá, pongamos este aquí, este acá, listo, y entonces el C se mueve un poco.
que en este caso sería acá. Ya no aparece el punto medio. Y ese es C1. Ahora tenemos que tomar una decisión. Con el valor de este FC1, bueno, de hecho este es un punto, este punto sería C1, F de C1, con este punto nuevo y los dos anteriores tengo que elegir en qué intervalo me quedo. ¿Cómo así? Cuando escogí C1, tengo dos posibilidades. Esta o esta. El intervalo A0C1 o el intervalo C1B0. Y tengo que decirle con cuál me quedo. La idea es cumplir esta condición, que con el intervalo que se quede, otra vez las imágenes cambien de signo. Entonces, si miramos en el de la derecha, en el intervalo C1B1, ambas quedan positivas, la multiplicación va a ser positiva, aquí ese intervalo no me sirve, y el nuevo intervalo sería A1C1, en donde hacemos un cambio. Entonces, A0 se convierte en A1 y B1 se convierte en C1. Y repetimos el proceso. Gráficamente, pues no voy a poder repetir el proceso más de dos veces. No es tan buena. Estas rectas no me dejan hacerlas tan bien, pero esto debería quedar así. A ver si me deja. Es que a veces sube mucho. Listo. Y entonces ahora aquí está C2, más cerca de la solución. Nuestra solución, lo que queremos encontrar es esta, es alfa. Y este método iterativo lo que está haciendo es acercarse a esa solución. Entonces, lo que les decía antes, vamos a repetir el proceso tanto como podamos. Esta parte que estoy haciendo de hallar la ecuación de la recta y encontrar el punto de intersección de la recta con el corte con el eje X es la fórmula. O sea, toca ponerla como fórmula, pero de ahí va a salir la fórmula. Y cuando comienzo a repetir eso, tantas veces como quiera, me estoy acercando a la solución. Entonces ahí también van a estar el criterio de parada, que va a tener que ver con la tolerancia. Ahora, miremos cómo se desarrolla esa fórmula dado lo que conocemos. Vamos a comenzar con las condiciones iniciales para hallar la fórmula. Tenemos A sub 0, f de A sub 0 y B sub 0, f de B sub 0. Son nuestras condiciones iniciales, pues nuestros puntos iniciales, que es el intervalo que dimos, y pues la condición que las imágenes cambien de signo la tenemos que probar. Supongamos que ya funcionó, como se ve acá gráficamente. Vamos a utilizar la ecuación de la recta de esta manera, la que se conoce como punto pendiente. Y menos y sub 0 es m, es igual a m por x menos x sub 0. En donde me está diciendo escoja un punto y haya la pendiente, y con eso ya queda. Y otra cosa que necesitamos justamente es la pendiente. La pendiente la vamos a definir así. Conociendo dos puntos podemos encontrar la pendiente. Con esta información podemos mirar cómo es la fórmula del regula falsi. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues primero hallar la pendiente. La pendiente en nuestro caso sería f de b sub 0 menos f de a sub 0 sobre b sub 0 menos a sub 0. Esa es nuestra pendiente. Y reemplazando en la fórmula punto pendiente quedaría y menos f de b sub 0. Aquí voy a utilizar el punto del primer punto. Entonces f de a sub 0 es igual a la pendiente, copiémosla, acá está, multiplicado x menos a sub 0. Ok, la ecuación de esta recta que ustedes ven acá, de esta recta, es esta parte de la derecha primero. ¿Se alcanzó a copiarlo todo? No, de hecho aquí también cometí un error. B. Listo, entonces es esa parte de la derecha primero
más f de a sub 0. Esa es la ecuación de la recta. Pongamos acá en azul. Ecuación de la recta. ¿Qué pasa por nuestros puntos iniciales? Ahora, con esta ecuación de la recta, yo quiero el corte, lo que acá llamamos C1. Entonces, para el corte necesitamos que y sea 0 y que x sea C1. Por lo tanto, esto queda de la siguiente manera. Aquí queda C1, bla, 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 y vamos a despejar C1. Si vamos a despejar C1, entonces primero pues restamos. Es igual a esta parte. Siguiente paso, pues vamos a multiplicar y a dividir por los que están multiplicando y dividiendo. Entonces quedaría menos f de a sub 0 multiplicado por b sub 0 menos a sub 0 y dividido f de b sub 0 menos f de a sub 0. Esto es igual a C1 menos A0, ya sobran los paréntesis, C1 menos A0, y sumamos ese A0. Entonces quedaría que C1, el que necesitamos, nuestro corte, nuestra primera posible solución, es igual a A0 menos esta parte. Menos esta parte y acá este menos ya sobra. Listo. Entonces ahí ya tenemos la fórmula para hallar el C1. Si hacemos este proceso para hallar un CI, o sea, el C2, es el 3, el C4, un elemento iésimo, entonces pues lo que tenemos que hacer es trabajar con el elemento anterior, porque acá estoy trabajando con C1, estoy encontrando C1 a partir de A y B anterior, A0 y B0. Si quisiera encontrar el CI, aquí va a salir la fórmula, entonces va a ser AI menos 1, tengo que conocer el anterior, menos, y copio lo mismo, pero pues ahora simplemente trabajamos con el anterior. F de AI menos 1, BI menos 1, menos AI menos 1, sobre F de BI menos 1, menos acá, menos f de a y menos 1. Entonces, con esta fórmula, nosotros comenzamos a iterar. A partir de nuestras condiciones iniciales, vamos a iterar hasta que queramos parar. Siempre tenemos que escoger, o sea, una vez encontramos este, tenemos que escoger, ¿me quedo con el intervalo de la derecha o me quedo con el intervalo de la izquierda? Entonces ahí hay otra cosa que tenemos que hacer. Sería nuestro siguiente paso. Una vez encontramos este, tenemos que escoger qué intervalo vamos a trabajar. Escoger intervalo. Y una vez escojamos el intervalo, pues repetimos y repetimos y repetimos hasta que decidamos cuándo parar. Entonces ahora tenemos que mirar cuándo vamos a parar. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos cómo va a ser la iteración, ya tenemos la condición, entonces ahora tenemos que hablar del criterio de parada. Y el criterio de la parada de este método es muy similar al criterio de parada de bisección, porque comienzan iguales, o sea, esta es una pequeña modificación del anterior, pero en teoría está buscando exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que el error real sería nuestra raíz real, o sea, la raíz exacta, menos la posición iésima. Este sería nuestro criterio de parada. Nosotros quisiéramos que paráramos cuando esto fuera menor que una tolerancia que quisiéramos. Con una exactitud de 10 a la menos 5, entonces que esa diferencia fuera 10 a la menos 5. Pero no podemos hacer eso porque no conocemos alfa. Si no conocemos alfa, no podemos hacer una resta de esa manera. Entonces, nosotros generalmente en los métodos manejamos la siguiente fórmula, que es la misma del método de disección. Sería CI menos CI menos 1. Es decir, la solución que nos dio en la actual, en la iteración actual, menos la solución anterior. Cuando esto sea menor que la tolerancia que le estamos dando, pare. Ese va a ser nuestro criterio de parada. O también
puede pasar que él intente y nunca encuentre esa tolerancia. Entonces, para que no se quede iterando de manera cíclica sin poder salir de ahí, también le podemos decir que nuestras iteraciones sean menores que un número de iteraciones que damos, 5.550, que sea menor. Como vamos a hacer un algoritmo que va a buscar presentar una tabla, entonces pues esas iteraciones no pueden ser 500 y también la tolerancia no puede ser tan grande. Pero pues cuando uno vaya a aplicar, resolver una ecuación, ahí sí le puede dar una tolerancia bien interesante, 10 a la menos 10, 1 a la menos 10, por ejemplo, o 1 a la menos 13 o 5.000 iteraciones. Al computador no le cuesta hacer iteraciones de este estilo. 5.000 es muy poco para eso, no se va a demorar mucho. Pero pues vamos a hacer una tabla, entonces no vamos a ponerlas tan grandes. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestras condiciones. Aquí están las condiciones. A ver, ¿dónde está este? Nuestras condiciones para el método. La fórmula del método está acá. La fórmula del método. Y el criterio de parada, que serían estos dos. Este sería nuestros criterios de parada. Pare cuando alguna de estas dos cosas pase. Ya explicamos el método, iterativamente se va a acercar a la función encontrándole esa recta. Eh, hay una idea detrás de esto que no la dije al comienzo, pero la idea es linealizar la función. ¿Qué pasa? Ahí cuando, como la curva es parecida a la recta, miren que está cerquita. Entonces, lo que estamos haciendo es tener una curvatura, una curva, y lo que estamos haciendo es dos puntos, la linealizamos y decimos, ¿será que ahí este corte en donde se está intersectando esa recta es la solución? Por eso se llama regula falsi, de falsa posición. Estamos diciendo, oiga, ¿esta es la solución? No, es una falsa posición. Entonces sigamos y sigamos y sigamos y sigamos hasta que podamos encontrar una buena posición que tiene que ver con la tolerancia. Eso es lo que está haciendo el método. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirarlo en Python. O sea, vamos a programarlo en Python ya conociendo el método, la fórmula. Entonces vamos a programarlo en Python, que sería trabajarlo aquí. Este es el cuadernillo que se está trabajando en Jupyter. Voy a copiar el método de Newton. Perdón, el método de Newton no lo hemos visto. Voy a copiar el programita del método de disección y lo vamos a poner acá porque se parece mucho. Acá le vamos a cambiar algunas cosas. Pero por ejemplo, estas primeros, los parámetros de la función son iguales. Regula falsi. Pongámoslo todo pegado. Son iguales. Uno necesita una función, después de la función necesita el intervalo cerrado que tenga una condición, tenemos que mirar que la condición se cumple, la tolerancia y el número de iteraciones, que por defecto le damos esos valores, los cuales se pueden cambiar sin ningún problema. Y el problema, el método funciona muy similar. Primero verifique si el intervalo que tiene funciona. Porque si no funciona, pues ya ahí ya va a tener un error. Tiene que decirle, ese intervalo que usted me dio no está funcionando. Y entonces eso es lo primero que está haciendo acá en el método de regula falsi. Después, entonces, le vamos a decir, vamos a definir el error absoluto y el i para el i1 para que comience a iterar. Esta parte es idéntica, nuestros criterios de parada, hasta cuánto va a ser esto, se cumplan las iteraciones que damos, que por defecto dimos 50, o el error absoluto sea menor que la tolerancia, o sea, aquí está nuestro criterio de parada, y aquí está la fórmula de bisección, que es el punto medio, ese ya no nos sirve. Entonces, para regula falsi, voy a bajar acá, voy a hacer otras cosas porque hay cosas que abajo sí nos sirve, pero para regula falsi, lo primero que voy a hacer es definir aquí arriba vamos a definir nuestra fórmula para el C1. Y nuestra fórmula, acuérdense, la fórmula estaba acá, es esta, eso es lo que voy a copiar. Entonces, pues nuestros primeros dos números son A y B, entonces quería A es igual, y aquí vamos a hacer una división, aquí queda entonces F de A, B menos A, tenemos que poner multiplicado porque Python no reconoce esa multiplicación, F de B
menos f de a. Listo. Esta es nuestra fórmula y esa es la primera. Entonces, ¿cómo voy a comenzar? C1 es C. Ahora, lo que quiero, esa es nuestra fórmula, o sea que ya vamos acá. Lo que quiero ahora es que me dé esa, que comience a hacer la tablita. Entonces, print, bla, acá está la A, la B y la C, eso queda igual. No necesitamos cambiar esa parte del método de disección. Aquí simplemente voy a poner C1 porque pues lo llamé C1. En el método de disección la siguiente parte era escoger el intervalo. Es esta, eso está bien. Esta parte es idéntica. Aquí lo que podemos hacer es, como lo llamamos C1, lo vamos a poner así. Esta parte no la necesitamos, no necesitamos un temporal en este caso. Y una vez hace esto, entonces, ¿qué hizo? Tiene el C1. Acá escoge el intervalo, ya escogió el intervalo. Y ahora va a volver a encontrar a otro. Entonces ese sería nuestro C2, lo va a llamar solamente C. ¿Y por qué estoy haciendo esto así? Porque el error absoluto sería C1 menos C, la diferencia absoluta, la diferencia en valor absoluto de C1 menos C. Entonces dividamos acá lo que queremos hacer. Primera parte, tener nuestro inicial, mirar si es la solución para que pare, eso lo podemos dejar así, escoger el intervalo, hallar el siguiente, mirar el error absoluto y en caso de que el error absoluto sea menor que la tolerancia, pare. Si no, siga. Ahí está el método de disección. O sea, estos son los pasos que necesitaríamos hacer con el método de regula falsi, de la falsa posición, para que comience a iterar y pare cuando queremos que pare. Ok, acá llamemos a esto C1. Hay que hacer algunos cambios, porque como le cambié acá y ya no se llama C, entonces pues hay que mirar dónde ponemos acá también. Acá sí es C. Acá sí es C porque es la que acaba de encontrar. Ok, y creo que terminamos. Listo, ese es el método. Vamos a correrlo. Y ahora entonces, pues apliquémoslo. Solucionemos una ecuación de las que habíamos hecho con el método de Newton. Em, por ejemplo esta. Va a copiar esto idéntico y lo va a llevar acá de últimas. Va a decirle que esto es texto. Listo. Como está aquí arriba, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la función. Listo. Definimos la función, que es esta función, f de x igual a 0. Ok, ya la tenemos y ahora pues vamos a aplicar método regula falsi. ¿Cómo vamos a aplicar el método regula falsi? Entonces pues vamos a llamarlo método regula falsi con la función. Aquí podemos trabajar con 0.2 y 1.4 creo y debería funcionar. Listo, hizo 7 iteraciones para encontrar lo que queríamos. Metamos aquí mismo el método de disección para mirar rápidamente cuál es la diferencia entre los dos. Entonces me toca hacer dos cosas. Primero, llamar al método de disección porque no lo ha hecho. Y segundo, bueno, cojamos esto. Y no necesitamos nada más. Solo así. Entonces miren que en el método de disección hizo 14 iteraciones y en el método de regula falsi hizo 7 y tiene la misma tolerancia. Es decir, pues la diferencia entre este y el anterior es menor que lo que queríamos 10 a la menos 4 en este caso. Y eso cuando ponemos ese 10 a la menos 4 nos está garantizando que al menos las tres primeras cifras de los decimales del número que está dando corresponden a las mismas tres primeras cifras de la solución exacta. Entre mayor tolerancia tenga, pues mejor va a ser la aproximación. Y esa es la relación. Si pongo 10 a la menos 4, son al menos 3. Si ponemos 10 a la menos 10, son al menos 9. Quiere decir que son 9 o más. De pronto la quinta puede ser. Eso no lo sabemos. Nos garantiza que en este caso son esas tres. Entonces, pues efectivamente, miren que da 0.567. Bisección se demoró más y regula falsi lo hizo en menos iteraciones. En general, estos dos algoritmos tienen una super ventaja
dada la condición, siempre van a converger a la solución. Acuérdense, ¿la condición cuál es? Gráficamente la vemos. La condición es que las imágenes cambien de signo. En el intervalo que escogemos, las imágenes cambian de signo. Esa es la condición. Estos dos métodos siempre van a funcionar si tenemos esas condiciones. Las imágenes cambian de signo y la función es continua. Si eso pasa, siempre van a converger a la solución. Esa es la ventaja. La desventaja es que algunas veces puede ser lento. O sea, hay métodos que convergen más rápido. Este es un método de convergencia lenta, que como la está linealizando, pues en diferentes curvas se puede demorar más. Entonces, pues tenemos algo bueno y tenemos algo malo. Los siguientes métodos nos ayudan a mejorar la velocidad de la convergencia, pero también van a tener algunas desventajas. Eso es todo en este método de disección. Espero que les haya gustado. Pueden descargar el documento para trabajar con el algoritmo, de pronto modificarlo. Si ven algunas modificaciones que se pueden hacer, las pueden poner en los comentarios. Y cualquier cosa, estamos hablando. Les recomiendo darle like al video y también suscribirse. Nos vemos pronto.